Hola, hola, ¿cómo están? Aquí tienen el libro de esta semana en Letrópatas. Bienvenidos a todos, espero que anden ya conectándose. Es martes, son las 11 de la mañana, empieza ya la primavera y por ahí ya empiezan a llegar. Muchísimas gracias, mamá soy un freak, que ya veo que es ya una constante, como el fulanito, Darling y Only Phil, el hormiguero, hola, 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 Isare Mabel, Caro Flores, Davíctor93, Betty Marmolejo, saludos hasta Querétaro, Geo Sunat, saludos hasta Mazatlán, Humano del Universo, en fin, ya veo que se están ahí poniendo todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén viéndonos. Feliz primavera o feliz otoño, según el hemisferio. Y hola, si lo estás viendo en diferido, sea donde sea. Estaría bueno que también me dijeran desde dónde están. Ed Calle, sé que estás en Madrid, así que bienvenido también por ahí. Podimo Latam, bienvenidos, por supuesto. Al ratito vamos a estar también grabando con Podimo un especial sobre reflexiones sobre Ucrania. Gran contenido, gracias, mamá, soy un freak. Judith Romo, muchísimas gracias. Isadora Cuellar, besitos, besitos, muchas gracias por estar allá. Y por acompañarnos un día más en Letrópatas, hoy presentando esta maravilla. Yo sé que siempre les digo que son una maravilla, pero es que realmente los libros que trato de, pues un poco presentar en esta sección, son libros que me gustan, son libros que disfruto muchísimo. Y les juro que es maravilloso, que ya lo quiero recomendar a todo el mundo, se lo quiero regalar a todo el mundo. Es un libro de 60 y tantas páginas, o sea que es bastante completito y bastante sintetizado. Lo escribe Andrés Cota Iriar, con quien vamos a estar hablando hoy. Las ilustraciones son de Ana Bellido, que al ratito nos va a contar también Andrés sobre ella. Y es una publicación de Ediciones Elefanta. Y hoy vamos a tener el gran privilegio y el honor de estar con uno de sus editores, con el fundador, según yo, y gran cabeza de todo el proyecto, Emiliano Becerril. Claudia Lagarza, bienvenida también, Menguica, Cyrus, Black, hola, Tucualef. Me encantan además sus nombres, son muy creativos, chicos, y me hacen pronunciar de una manera que no siempre logro. María Gallardo, Lalo Aguilar, 31, hola a todos. Pues ya somos unos cuantos para dar la bienvenida ahora sí a las dos personas con las que vamos a estar platicando en los próximos media hora. Espero que lo disfruten. Mirimixlan, uno de los últimos. Ivonne, qué felicidad de escucharte. Qué felicidad que nos escuches, por supuesto. Buenos días a todos los que se están conectando. Y yo, mientras ustedes se van conectando, voy a ir pues invitando a nuestros queridos protagonistas pues van a estar contándonos de este libro que la verdad es que yo pues les digo que he disfrutado mucho porque he descubierto muchas cosas del ajolote, que es un animal fascinante que además ha estado en las noticias últimamente. Ahí tenemos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, un gusto estar aquí con amable auditorio. Saludos. Amable auditorio, más numeroso el día de hoy. Te quiero decir que para ser un día post-festivo están bastante despiertos, así que gracias. Emiliano, bienvenido también a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, bastante despierto y Me parece contento. muy bien y bastante bien rodeado de libros los dos. Me gusta mucho que sean Sí. lectores y que nos vengan a contar justo de letras. Les platicaba de este libro, El ajolote, Biología del anfibio más sobresaliente del mundo, que me pareció además un subtítulo muy adecuado. Es la segunda edición, porque la primera fue un exitazo, y esta se publicó en los albores, así dice el epílogo del 2020, o sea, hace 2 años, y a mí me gustaría, Andrés, que primero nos dijeras ¿por qué el ajolote? ¿Cuál es tu relación con el ajolote? Tú eres biólogo, eres escritor, difundes además cosas de animales inusuales, los llamas tú. Y este me parece que además de inusual es muy peculiar, muy atractivo y la gente lo quiere. No sabemos por qué, porque guapo no es, pero es muy atractivo, muy llamativo y sobre todo despierta simpatía. ¿Cuál es tu relación al ajolote y por qué decidiste empezar a escribir sobre él? Mírenlo nada más, qué bonito. Bueno, creo que en el caso de este libro es una decisión conjunta con Emiliano, porque sentimos, o sea, el ajolote tiene estos ciclos de, digamos, atención mediática, ¿no? Casi modas, periódicas desde el 1950, vamos, y luego se pierde completamente, ¿no? Y hay nuevas generaciones que a veces, pues,
ha ido definitivamente desapareciendo del ojo público aquí en México, ¿no? Cuando crecimos, Emiliano y yo, estaba en todos los, tú ibas a cualquier acuario, digo, no es que fuera algo positivo, pero nada más era como una evidencia de qué tan abundante era. O sea, estaba en todos los acuarios, había donde se comía como taco, ibas a Xochimilco y bueno, pululaban ajolotes, ¿no? Estamos hablando de los 90, los principios de los 90, medios de los 90, y luego poco a poco fue, pues, ¿no? Declinando la población por un lado, pero también el interés, o sea, de alguna manera se perdió un poco. Y bueno, en estos ciclos, en algún momento platicando de que nos interesaban los ajolotes y platicando de que podríamos hacer un libro como este, decíamos, yo decía, ¿no? Emiliano me proponía eso, yo le decía, no, pues seguro ya hay uno, ¿no? O sea, seguro ya hay un libro pensado como, pues digamos, para una audiencia joven, pero que también, digamos, de amplio espectro, que lo presente de una manera llamativa, apelativa, artística, ¿no? Y pues en realidad no lo había. O sea, hicimos una búsqueda y había un libro en ese momento circulando, que todavía por ahí existe, que a lo mejor muchos de quienes están aquí conectados conocerán, que se llama Ajoloteada, que es un libro del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Compilado por Bartra, y que como sabrán, o si no lo saben para que sepan, recopila como toda la historia, exactamente, es muy bonito, recopila la historia y como los aspectos culturales, ¿no? Y donde se ha metido el ajolote un poco como musa literaria en distintos momentos, pero no incorpora nada de ciencia contemporánea, digamos. O sea, en todo caso, la ciencia que incorpora ahí es el nivel de historia de la ciencia. Y dijimos, oye, pues mira, hay que hacer un libro que acompañe, que complemente, ¿no? O sea, idealmente que complemente este de Bartra, y entonces ya se hace una cosa muy integral del ajolote. Y así nació la idea, ¿no? Así nació como el proyecto, digamos. Y ya de ahí a lo que es ahora, pues es una serie como todos los libros de tropiezos, obstáculos, ¿no? Aciertos, yo qué sé, como que se ha ido haciendo una historia ahí. Ahora, si la pregunta es por qué a mí me interesan los ajolotes, pues yo creo que, no sé, yo creo que nacemos con nuestras obsesiones, ¿no? Yo así nací. A mí me gustan los reptiles, los anfibios, digo, los animales en general, desde pequeño. Y en mi vida ha sido siempre en contacto con, pues sí, sobre todo con reptiles y anfibios. Y el ajolote es uno de ellos, ¿no? Digo, uno de los principales, diría yo. Y entonces a mí me sorprendía mucho, sobre todo de niño y ahora de adulto, pues ya es más común, pero encontrarme con gente que no sabe, ¿no? Tú hablas de un dragón de Komodo, en una comida mencionas un dragón de Komodo, y te das cuenta que como la mitad de la mesa no sabe de qué estás hablando, ¿no? Y a mí eso me sorprende, y entonces por eso hacemos estos libros, para intentar que eso no suceda, ¿no? El rigor científico, sin duda, porque luego es muy fácil hablar de literatura. De hecho, hay un apartado que tú incluyes al final sobre el ajolote en la literatura y la cantidad de páginas que se le han dedicado de autores además muy famosos, pero faltaba exacto entender un poco lo que es el ajolote. Y ahora sí, Emiliano, no sé si ya has conseguido sentarte en un lugar que te guste. Ya, perdón. Perfecto ahí. Es que además estaba pensando que si te quedas así como congelado, no sé, puede como destantear. Entonces estaba nada más comunicando que sigo aquí, ¿no? Estás perfecto ahí. Y además yo quiero saber, porque Elefanta nos tiene acostumbrados a títulos muy variopintos de autores quizá menos conocidos en México, pero a mí me gustaría que esto se convirtiera en colección, porque sin duda animales peculiares tenemos muchos en este país, endémicos y además en vías de extinción, que es el caso del ajolote, y que merecen desde luego este toque, ¿no? Esta llamada de atención, decir, chicos, lo que tenemos es una maravilla, no lo perdamos. ¿Por qué Elefanta apuesta por estos libros y cómo fue ahora sí tu versión de los hechos, de cómo se forjó? Tal cual, o sea, bueno, lo del ajolote, efectivamente, o sea, Andrés y yo nos conocemos hace mucho tiempo y, a veces pensamos, Andrés, digo, es alguien muy inquieto y que le interesa mucho la divulgación de la ciencia y está en muchos terrenos, ¿no? Moviéndose y yo siempre digo, a ver, pues, ¿qué libro hacemos? Y un día, pues sí, empezamos a platicar sobre hacer el libro El Ajolote y nos dimos cuenta que eso, valía mucho la pena por distintas razones, porque el ajolote, además de que es una especie que igual ahorita lo dirá Andrés, bandera, ¿no? Es una especie que habla de su hábitat, ¿no? O sea, al focalizar, poner en el centro a un animal,
que tiene Mojo, puedes hablar de su hábitat, ¿no? Y el hábitat de Xochimilco, pues es un hábitat completamente, pues, parchado, destruido, y nos parecía muy importante poder hacer la trampa de colar el hábitat, ¿no? Es como el panda, ¿no? Cuando se volvió muy famoso el oso panda, pues era lo mismo, en realidad no solamente era el panda, sino todo lo que había detrás. Y además el ajolote, pues tiene en sí mismo unas condiciones muy peculiares, científicas, y sentimos que, aunque en el libro de la ajoloteada, que nos parece un gran libro, que les decía, se toca, ¿no? Pero en realidad pues, es un libro que va más hacia las humanidades y enorme cantidad de cosas que ha habido del ajolote. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un libro de ciencia? Un poco para niños, con la idea, dijimos, ¿cómo lo hacemos para que no sea algo muy aburrido, ¿no? Porque con la divulgación de la ciencia siempre estás con esta, o sea, si lo haces muy científico, muy riguroso, pues se puede volver un poco frío, ¿no? Entonces, como hacerlo un poco lúdico. Entonces decidimos hacer un libro que fuera un cuaderno, como el cuaderno de un naturalista, ¿no? Que va a Xochimilco y entonces observa y va tomando notas sobre qué es el ajolote, ¿no? Entonces, en sus notas a veces hace un diagrama, a veces, exacto, hace una reflexión y entonces va como haciendo distintos capitulitos para entender al ajolote, ¿no? Y a veces también pues el mismo sitio, ¿no? Y la historia y etcétera. Entonces, por eso ahí en el mismo libro incluso mencionamos algunos de los naturalistas que se han preguntado, pues, ¿qué era el ajolote, no? Lo han ido clasificando en diferentes especies porque justo es un animal que no pues, ha sido muy peculiar, ¿no? Entonces lo hicimos así y resultó un libro muy, muy bonito, muy amplio, para un público muy amplio, niños de 6 años o adultos de 30 pueden acercarse a este libro realmente porque... Incluso los de 46. 89 también, 46. ¿no? Bueno, Personas de por decir 89. algo, ¿no? Digo, a mí es que no quería exagerar a veces cuando, no sé, cuando te toca dar de alto un libro en las plataformas de libros electrónicos, por ejemplo, tienes que llenar una serie de datos diciendo todas las características, ¿no? Y entonces hay una parte donde te dice el rango de edad, ¿no? Entonces, pues pones de 1 a 99 años, ¿no? Siempre en muchos Pero es que libros. todos deberíamos estar bastante interesados en la naturaleza y sobre todo en la que nos rodea. Yo sé que el ajolote es del Valle de México y a mí me gustaría, Andrés, que nos contaras justamente porque, bueno, empieza evidentemente en la introducción, hay unas características, hay lo que es un ajolote, lo que es un anfibio, para aquellos que utilicen términos pero no tengan muy claro a qué se refieren y hablar con precisión. Las categorías taxonómicas, me encanta esa palabra, la taxonomía, que es una manera de clasificación, ¿no? Sobre todo en biología, ¿no? El que le ponen los nombres, las jerarquías entre los grupos animales, las especies, los vegetales y los animales. Y luego la monografía, ¿por qué el ajolote es un ser fascinante y tú lo denominas el más sobresaliente del mundo? Aquí haces una especie de competencia con la salamandra gigante y con las ranas dardo, que a mí me gustaría que nos contaras. ¿Qué tienen estos tres digamos, especies, y por qué tú crees que el ajolote es así el que avanza y el que se lleva de la medalla de oro, pero por mucho? Claro, claro. Es que quizá había un elemento que faltaba mencionar en el libro, que es que, bueno, tiene un tono de ensayo literario, ¿no? O sea, si bien pretende divulgar conocimiento, pues lo intenta hacer, espero yo que lo consiga, de una manera apelativa literariamente hablando, ¿no? Entonces se está planteando como un ensayo que, pues, expone su premisa de antemano, ¿no? O sea, es el anfibio más sobresaliente del mundo, pero no es porque lo digamos aquí, sino se va a presentar la argumentación para, esperamos, compartan esta visión, ¿no? Y al final, de hecho, se insta a lectores que si tienen algún otro contendiente que quieran mandarnos, nos lo pueden mandar, ¿eh? Y con mucho gusto los sopesaremos. Las ranas venenosas y, bueno, la salamandra gigante, bueno, solo porque son algunos de los anfibios más llamativos que existen. Pero como todos verán, supongo, si leen el libro,
pues el ajolote, digamos que los deja rápido detrás, ¿no? Porque no, ningún otro anfibio que yo conozca al menos puede presumir de haber trastocado a la humanidad desde que la humanidad tiene registros, ¿no? Desde los primeros habitantes, digamos, de aquí del Valle de México, donde es endémico el Amistroma mexicano, pues le consideran un dios, ¿no? Está la leyenda del quinto sol y le consideran Xolotl, la reencarnación del dios Xolotl, le viene Axolotl, ¿no? Que es como una cosa, un juego de palabras que es como monstruo de agua, pero de agua. Y digamos que desde entonces a la fecha, pues conforme va cambiando, ¿no? Luego estuvo en la Nueva España y era este enigma científico del que hablaba Emiliano, ¿no? Con los naturalistas clásicos, porque no sabían qué era, ¿no? Pensaban que era una larva de una salamandra desconocida, porque esa es otra de las características del ajolote, que es neoténico, es decir, que pasa toda la vida siendo larva, nunca pasa por la metamorfosis que es común a los anfibios, y entonces es, metafóricamente hablando, como un niño En todos eterno, los ¿no? sentidos. En Es un realidad es niño. una larva vieja, más que un niño eterno es una larva vieja, pero el caso es que... Es Y un niño después que se también hubo un reproduce, periodo, que casi fue peor esa imagen. y hay un periodo también luego en otro momento de la Nueva España en que se le consideraba obsceno, porque claro, había que destruir todo lo que aquí era legado, ¿no? Y entonces se planteaba muy extrañamente, hay textos, ahí vienen algunos mencionados en el libro, que comparaban, o sea, que decían que los ajolotes menstruaban, ¿no? Y comparaban y le dan un carácter fálico, y de hecho se pensaba, y en algunos pueblos sigue pensando, que te pueden embarazar en un lago, ¿no? Un ajolote, imagínate, hazme el favor. Y hoy en día sigue trastocando porque, bueno, siguen saliendo como estas características que se unen a la neotenia, pero entonces le pones la regeneración morfológica extrema, ¿no? Que es esto que a lo mejor han visto que si un ajolote pierde un dedo, pierde una mano, pierde una extremidad, pierde la cola, ojos, boca, en fin, órganos internos, pedazos de hígado, pedazos de corazón, los puede regenerar. Y los regenera además sin que quede una cicatriz del proceso. Eso es lo más interesante de este asunto, que el ajolote regenera la pata y no queda, es indistinguible de la original. Y lo puede hacer muchas veces, ¿no? O sea, podríamos ponernos a probar cuántas, pero no sé si sea infinito, no creo. De hecho, se ha visto que no. Que por eso, de hecho, se ha utilizado también, yo no lo sabía, pues no sé si en cosmética, pero desde luego se ha utilizado en laboratorios, hay un montón de ajolotes, y en gastronomía, que yo Claro. lo descubrí hace poco. ¿Qué más? Porque yo tampoco sabía que había sido utilizado como remedio. Se usa, Cuéntanos esto un todavía, poquito por qué. eso es actual, se usa como pues, a lo mejor lo sabrán, porque depende, hay varias especies de ajolotes, pero todas tienen estas cosas similares. Se les hace jarabe para las enfermedades respiratorias, ¿no? Para la tos. Eh, ¿No? Habrá que pensar ahí, buscar unos testimonios. No se ha probado realmente que tenga algún, digamos, componente específico para eso, pero bueno, y se sigue comiendo en varias zonas del país. Y de hecho, en épocas, ¿no? Volviendo a Tenochtitlán, era una de las mayores fuentes de proteína de los mexicas, porque aquí no había grandes peces, ¿no? En los lagos de aquí del Valle de México, sobre todo había ajolotes. De hecho, el ajolote era el depredador cumbre de su ecosistema bajo el agua, ¿no? Fuera del agua sí tenía depredadores. Y pues era muy abundante, muy abundante. Entonces se comía mucho, ¿no? Debe haber por ahí perdidos, sería muy interesante recuperarlos, algún recetario, ¿no? Así como estaba el recetario del cacao, bueno, ahora no para dar malas... Para que te acabes de No extinguir. para incentivarlo. Ahora, hay algo que es importante, o sea, esta cosa regenerativa, hay quien la empieza entonces a pensar como un animal casi que inmortal, ¿no? O sea, como que tiene una capacidad de regenerar cualquier miembro, pero pues se requiere tiempo para eso, ¿no? Un ajolote, de hecho, es bastante frágil, su salud es bastante frágil, como la de cualquier otro anfibio. Eh, entonces, bueno, pues sí, si uno lo manipula, ¿no? Y lo sacas del agua, y son organismos que se estresan muy fácil, y ese estrés les conlleva problemas de salud. Entonces no hay que pensar que son inmortales, ni mucho menos, ¿no? De hecho, tan poco inmortales que pues están, depende a quién le preguntes, pero hay quien dice que ya está extinto, ¿no? Totalmente, o sea, extinto en medio silvestre, extinto en términos funcionales, ecológicos. Y pues Y eso además, más décadas. vulnerables, tú dices, antes están en vías de extinción, pero además de los depredadores, a mí que me gustaría que también contaras, todos sabemos que los humanos estamos destrozando el hábitat y demás, pero me llamó mucho la atención saber también pues de cómo se comen otras especies los huevos, de todas estas especies que se han metido en Xochimilco y que no están hechas para habitar en esas aguas,
y cómo se ha desatado una guerra interna dentro de especies que no estaban acostumbradas a convivir, y eso también está amenazando mucho. Y también que nos contaras de ese proyecto, sobre todo de la UNAM, que a mí me pareció fascinante, para salvarlos, porque muchas veces dicen, bueno, pues se crían fuera y luego se echan. Eso no es tan buena idea como parece, pero lo que está ahora un poco explorando la UNAM me parece que es un gran experimento. A mí no se me había ocurrido, por supuesto, no soy científica, pero me pareció que es una maravilla. Cuéntanos un poquito el momento que vive ahora el ajolote y qué podríamos estar haciendo nosotros también. Claro, claro. Digamos que, una vez más, ¿no? Como no había grandes peces, hubo un momento que fue como en los 70 que se dijo, bueno, hay que introducir especies de pesca a Xochimilco y a los lagos del Valle de México, que todavía quedan varios en ese momento, pues para impulsar las pesquerías, ¿no? Para que haya comida, y entonces introdujeron la carpa y la tilapia, que son peces ubicuos en muchos lados como especie introducida del humano, porque son peces que tienen una tasa de reproducción altísima, ultra resistentes y que donde los pongas, digamos que pegan, ¿no? Y entonces tan pegan que se vuelven una infestación de peces. Y esa fue la primera de varios factores que empezó a hacer que los ajolotes declinaran, ¿no? Estos peces, digamos que hacen una competencia con los adultos, no se comen a los adultos, son peces como este tamaño, seguro han visto una tilapia en algún lado, Bueno, pero pues sí el se niño, comen los huevos, se comen las crías, y luego con los adultos compiten por el mismo sustento, ¿no? O sea, los desbancaron como los depredadores cumbres de su ecosistema. Entonces eso ya solito, pues es muy duro. Pero a eso se fue sumando que pues se va fraccionando el hábitat, como bien mencionas, que es como, se van haciendo como retazos del hábitat, ¿no? O sea, entre distribuidores viales, presión inmobiliaria que siempre le está comiendo, entre que Xochimilco ya de un tiempo acá, las chinampas, pues hay varias que usan agroquímicos, ¿no? Que ya no tienen esta cosa tan, digamos, sustentable, y entre que Xochimilco, pues cada vez como reducto natural es menos natural, ¿no? Viene en realidad el agua, en general, la gran mayoría de Xochimilco es agua tratada, y pues nuestra agua tratada está llena de todos los contaminantes digamos, de nuestros impactos transitorios, o sea, el cadmio, figura tú que la pintura de casa, la que tenemos así en todas nuestras casas, tiene cadmio, y ese cadmio es un metal pesado que a los ajolotes, bueno, a todos los animales, pero a los ajolotes, a los anfibios, les rompe su ciclo diurno, o sea, su ciclo circadiano. O sea, el ajolote ya no sabe ni qué onda, y pues mucho menos a nivel del año, entonces nunca saben cuándo reproducirse. O sea, todo eso unido, pues declinó la población bestialmente, ¿no? Ahora, hay unos cálculos de cuántos peces de estos habría que sacar de Xochimilco digamos, que dejar el área sin especies introducidas. Y es, pues en términos prácticos, imposible, ¿no? Habría que sacar 2 toneladas de peces a la semana ininterrumpidamente durante un par de años, ¿no? Imagínate, pues es imposible. Entonces, lo que hace la UNAM, que eso es bien interesante, el Laboratorio de Restauración Ecológica de Luis Zambrano, como sabrán en conservación, pues nunca tiras la toalla, ¿no? Porque en el momento que tiras la toalla, pues ya das todo por perdido. Y el ajolote tiene la ventaja de que si bien en su medio natural entre comillas, ha declinado mucho, hay muchísimos en cautiverio, ¿no? Hay una gran población de ajolotes en cautiverio, hay un buen pool genético, y claro, la pregunta es qué hacer con esos bichos, ¿no? Porque pues estar condenado al encierro para siempre no tiene mucho sentido en términos ecológicos, ¿no? Aunque es una de las paradojas del antropoceno, cada vez hay más especies que así son, sobre todo anfibios, ranas, cada vez hay más especies que pues no existen más en el medio natural. Eh, pero bueno, con el ajolote, pensando en que, bueno, ahí está su medio, aunque degradado ciertamente, pues a lo mejor se trata de ver maneras de mitigar los factores que lo han extinto en el medio pseudosilvestre. Y es lo que hace el laboratorio de Luis Zambrano, que hace estos, digamos, canales que con tesotle, son métodos bastante fáciles de implementar, hacen filtros, Pues es recrear, ¿no? Un de manera que Xochimilco hacen sí, en una pequeña barrera escala. física para que no entren las especies introducidas, y además con plantas y toda esta cosa de la bioremediación del agua con distintos tipos de plantas, cambian la calidad del agua en ese canal. Y ahí sí que tiene sentido reintroducir un ajolote, ¿no? O sea, y además hacerlo pues con todo el cuidado que se debe tener al reintroducir una especie, porque con los anfibios es muy delicado porque de cautiverio, por culpa del cautiverio, digamos, se propagó alrededor del mundo la pandemia que hay ahorita de 2 hongos, son los quitridios, uno de las ranas y uno de las salamandras, que son un apocalipsis anfibio, ¿eh? O sea, en los últimos
10, 20 años ha habido apocalipsis en anfibios sin precedentes por una pandemia de hongos que se han propagado principalmente desde el cautiverio, o sea, como vectores de cautiverio. Entonces tú reintroduces un ajolote o cualquier otro anfibio en medio silvestre sin tener las precauciones pertinentes y podrías estar metiendo la gota que derrame el vaso para esos 5 ajolotes que todavía sobreviven, no hay a como pueden. Por eso hay que ser muy, muy cuidadosos con esas reintroducciones, ¿no? En fin, entonces ese programa de Luis Zambrano es y por verdad, eso yo digo que es con maravilloso leer este libro. Sí, hablando de comunidad, yo creo que libros como este un poco llaman la atención. No quiero dejar de saludar ahí, se siguen metiendo, Ceci Núñez, Merimix Lam, 400 conejos, hola, hola. Emi, este libro sobre todo es una llamada de atención para que la gente también pues sepa lo que está pasando, que si bien uno cuando oye lo de un animal en vías de extinción podría imaginarse lo que eso supone, pero la literatura también, igual que el cine, en fin, las artes en general, también nos meten un poquito en conciencia. Quizás sabíamos del ajolote, pero no sabemos lo delicados que son, cómo esa piel que tienen tan resbaladiza, pues tiene su razón de ser, y ellos se defienden, pero no es suficiente, porque lo estamos sometiendo a un ataque totalmente desmedido. ¿Qué se puede hacer desde la literatura? ¿Qué se podría no sé, soñar con este libro, por ejemplo? ¿Qué llamada a la acción es un poco la que al final yo creo que invita este libro a hacer? Pues yo creo que los libros, sobre todo estos que son de divulgación, porque la literatura al final, o sea, aunque se ha hecho mucho sobre el ajolote, lo que se hace es como el producto de la fascinación y a veces desde un lugar muy subjetivo, ¿no? Muy, muy personal. Y en este libro en particular, pues sí hay un rigor de entender, una fascinación también y una obsesión, si se quiere, pero desde poniendo en el centro la condición del animal. Y lo que yo creo que es muy bonito de este libro es que habla de la interconexión de nosotros con el ambiente, con las especies, y puede servir mucho para hacer esa conciencia, ¿no? Es decir, no solamente es un animal fascinante, ¿no? Sino que depende de muchísimas cosas, ¿no? E incluso nuestra fascinación tiene que contextualizarse, ¿no? Justo en las presentaciones que hemos hecho del ajolote, en la primera que hicimos, que justo lo hizo temprano, ponía un ejemplo, bueno, un oso polar metido en un congelador eternamente, eh, es, está protegido, vive, ¿no? O necesita de su hábitat, ¿no? Entonces, como que el ajolote, aunque está de moda y la gente está fascinada y lo tienen en cautiverio, en sus peceras en las casas, pues no es suficiente, ¿no? Como que sí hay que reflexionar sobre cuál es la relación de ese animal con su hábitat, ¿no? No tanto tenerlos ahí como mascotas, sino qué onda con eso y nosotros, cuál es nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y nuestro entorno inmediato, en el caso del ajolote, que es de México, ¿no? Hay 17 especies de ajolotes, y el ambistoma mexicano es la de aquí, la de la Ciudad de México, pero hay muchas, ¿no? Incluso todavía, pues, peligrando peor, ¿no? Por otras razones también. Entonces, es un libro que emociona mucho porque te hace preguntarte todos estos temas y nos encantaría además seguir adelante haciendo más libros así, ¿no, Andrés? Andrés ahora se está volviendo famoso y ahora va a ser muy difícil, pero bueno. Va a ser yo lo que la creo referencia de los libros inusuales, de los animales inusuales. No sé cuál sería el siguiente. ¿Tienes alguno en la mira, Andrés? Sí, muchísimos. O sea, hay muchas ideas. O sea, lo que yo pienso es que sí, hombre, sí yo creo que lo que debería tocar desde, digamos, desde este terreno de la literatura de comunicación de la ciencia, es pues un poco más de apoyos para llegar a más gente, ¿no? Al final la incidencia que uno logra
si bien, bueno, ya es algo, se queda muy corta. Estos son libros que deberían estar en las bibliotecas de aula, así están pensados un poco, o sea, que lleguen a más público, porque al final pasa mucho eso con el ajolote, le prestamos mucha atención, una vez más, aquí, porque es endémico. Algunas personas, digo, ya a nivel nacional, porque está en un billete, se van enterando, pero a veces se nos olvida que los círculos de acción se quedan muy breves, ¿no? Entonces, por otro lado, creo que es un libro que, híjole, pone a lo mejor una advertencia un poco lúgubre, que es, si no somos capaces, ¿no? Como humanidad, como país, como ciudad, ni de salvar este organismo que es quintesencial para la mexicanidad, digamos, o sea, a lo mejor el más esencial para los que hemos habitado aquí, ¿no? Desde hace muchos siglos. ¿Qué pueden esperar los demás, no? O sea, ¿qué esperanza puede albergar la anguila ciega de Yucatán, ¿no? La araña de los bananos, yo qué sé, si no podemos ni siquiera salvar a esta especie. Entonces, pues ahí hay una buena oportunidad. O Al sea, ratito vamos a estar nosotros, en vía de extinción, siendo protagonistas de libros, ¿por qué no? Por ahí me preguntaba Ivonne si era recomendable para un niño de 8 años. Evidentemente, antes decíamos que sí, que era de 6 años en adelante. Yo digo que la ciencia es buena saberla desde el principio. Los niños detectan y ubican y identifican luego no sé, al pulpo, al perro, al gato. ¿Por qué no? También tener un ajolote dentro de sus, pues, animales identificables. Y desde luego este libro, que además, repito, está hecho muy didáctico, pero no con el ánimo de ser un libro de texto, sino con el ánimo de ser, como decía Andrés, un ensayo. Es muy interesante, es muy entretenido, hay que decirlo, y con el rigor científico que requiere también hablar de estas cosas, ¿no? Que es un anfibio. No sé cuántos de ustedes serían capaces de decirme exactamente que es un anfibio, porque podría ser una salamandra, pero no lo es porque pasa algo. Y estos términos de los que hablabas tú antes, ¿no? Esa famosa neotenia, que para mí fue un descubrimiento, que es casi como un elixir de la eterna juventud, pues el ajolote lo tiene. Y un poco... pues sí, estar cerca de estas especies también que no sean las de siempre. Por ahí Emanuel Peña nos decía que si hay un próximo libro, él se apunta para ilustrarlo. Emanuel Peña, que es un gran ilustrador. Hablemos ahora de las ilustraciones de Ana Bellido. Andrés, cuéntanos cómo fue el trabajo con ella y esta maravilla de arte, porque hay que decirlo, es un libro que se disfruta mucho visualmente y que toda la información te entra por los 5 sentidos. Y una felicitación también para ella. Cuéntanos de ese trabajo. pues sí, o sea, digo, y fue un proceso un poco casi que de obligación en un principio, porque, digo, Ana es mi pareja y pues a cada rato, ¿no? Yo casi que oye, pues está esta misión en puerta, pero tampoco hay una manera de que diga que no. Pero me da gusto porque la verdad es que las colaboraciones, pues sí, dan frutos. Y entonces platicando con Ana, pensábamos que estaba padre jugar con los elementos del entorno del ajolote. O sea, el ajolote es una especie completamente acuática, ¿no? Entonces, jugar a partir de eso, pues con esta materialidad de la aguada, ¿no? O sea, es como una acuarela, pero es una aguada, son un tipo de plumones que Peña, por ejemplo, sabrá, quienes estén aquí que ilustren, son un tipo de plumones que dibujas primero como plumón y luego los transformas en acuarela por medio de pincel. Y eso como que de alguna manera, pues son las reglas internas de un proyecto, ¿no? Que al final lo hacen congruente, porque tú estás hablando pues de este anfibio, esta criatura acuática y estás viendo dibujos que juegan con esto y pues sentimos que se va haciendo, ¿no? Algo más que la suma de sus partes, quisiera yo pensar. Pero además tienen algo bonito, que es que tienen una gama de colores muy brillantes de alguna manera. O sea, muchas veces en los libros, sobre todo en libros como este, que piensen que este libro dentro de todo es un libro pues bastante independiente, que ha estado aquí gracias a que son un poco de Elefante Editorial y a una larga lucha por conseguir apoyos en un principio, y al final sí tuvo una coedición con la Secretaría de Cultura que permitió, ¿no?, hacer un buen producto. Pero bueno, pues tiene muchísimas ilustraciones a color en todos lados, ¿no? Está diseñado además de manera casi que partiendo de la idea del álbum ilustrado, que las ilustraciones también tienen una pauta narrativa en sí, ¿no? O sea, entran en distintos lugares en la página. No es esta idea del recuadro, ¿no? Con la imagen que acompaña el texto, sino que
tengan una complementariedad, quiero pensar. A mí me ha pasado Aquí con se este están libro. chuleando, chicos. Además, mira, el Febe, el gran amigo, dice que están muy guapos, amigos. Tiene su club de fans ahí ya, muy pendiente de ustedes. También está por acá Gimnoperista, que nos escucha desde Oaxaca. Leonis, que si no me equivoco ha estado cumpliendo años hace poquito, así que felicidades, igual que nuestro querido Es- Emiliano, que también ha estado ahí cumpliendo años. Y estoy viendo si hay más preguntas, perdón que los interrumpa Por ahí, así bruscamente, pero eh, mientras ustedes hablen, mientras yo voy buscando las preguntas, o ustedes que nos están escuchando, yo vi hagan una pregunta que decía que dónde se pueden comprar los libros. esta es buena. En Querétaro, decía, pero en general lo digo. En Querétaro están en nuestra librería independiente amiga, la Comezón, pero también está en el sótano y Gandhi, el libro, ¿no? En general. Y también está la versión electrónica, por si quieren, ¿no? Oye, Andrés, ¿por qué no nos cuentas qué diablos es un anfibio? O ¿Por sea, digo, qué? Un momento, un momento. ¿Por qué no de una vez también empezamos a pensar que va a haber una versión en audio, ¿no? En audiolibro para Esa está buena, cuéntenos. pues también luego estaba ahí pensando, claro, pues hay mucha gente que a lo mejor no ve o ve poco o no tiene tiempo para ver, o sea, y va en el transporte público muchas horas al día, pues que lo puede escuchar, ¿no? Y no puedes ir desconcentrado en el transporte público, ya sabes, Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cuál era? Perdón, me distraje, que era un anfibio. ajá, ¿qué es un anfibio? O sea, los anfibios son re importantes porque es el primer grupo de vertebrados, ¿no? De animales que emergieron de la vida completamente acuática, ¿no? Aquí la vida en este planeta, como sabrán, fue principalmente, y sigue siendo principalmente marina, ¿no? El 70% del planeta es agua marina y durante mucho tiempo solo hubo vida abajo del agua. Mucho tiempo estamos hablando de escalas geológicas. Y luego, pues algunos organismos empezaron a hacer esta, pues yo creo que una faena loable de conquistar el medio terrestre, ¿no? Y en el caso de los animales, pues fueron los anfibios. Y eso requirió, y eso se cuenta brevemente en el libro y por eso lo incluimos, porque requirió en serio con una revolución a nivel fisiológica, a nivel anatómica, brutal. A veces vemos una ranita, una salamandra, y no le damos el lugar que merece evolutivamente, porque fueron esos animales los que pues pasaron de ser peces, ¿no? A hacer lo que dio lugar a todo lo demás aquí en la Tierra, ¿no? De hecho, Entonces, anfibio, la etimología de anfibio, sí, no sé si lo ibas a decir o no, pero es eh, de, vida, de bios de ambas vidas, sí, Son sí, o ambas. sea, superhéroes, desde luego, son de los que sobrevivirán a todo lo que pasa en este planeta porque son capaces de adaptarse y ¿quién? de evolucionar de esa Ahí forma. sí, Laura, quién sabe, ¿eh? O sea, han sobrevivido, como digo, imagínense, si fueron los primeros en salir, pues desde que, ¿no? Se colonizó el medio terrestre por los animales, eh, si bien han aguantado extinciones masivas y hayan estado, son el grupo de vertebrados ahorita que peor les está yendo, ¿no? Junto con peces de agua dulce. Porque como bien lo dice Emiliano, o sea, son anfibios, es que tienen las dos vidas, ¿no? Agua y tierra, y en su, digamos, ontogenia, en su desarrollo, recapitulan esa historia. Sus larvas son acuáticas. Toda larva de anfibio depende del agua, y la mayoría de adultos también, para poder desarrollarse. En el caso del ajolote que se queda como en agua toda la vida, pues depende toda la vida del agua, ¿no? Y eso es lo que el antropoceno, ¿no? Nuestra era es de los medios que peor están, las aguas dulces, ¿no? La que no se le pone una presa para hacer electricidad está contaminada, la que no está contaminada, ¿no? O sea, hay mucho impacto sobre esa agua. Yo tengo una Eh, pregunta, perdón, de mi uh, ignorancia. Eh, los anfibios en general pueden salir del agua un rato y luego volver, o hay algunos que, aunque son anfibios, solo pueden habitar en un lugar. Por ejemplo, el ajolote, ¿no? El ajolote, si lo sacas del agua, aunque tiene tres tipos de respiraciones, que eso también podríamos comentarlo, pero si lo sacas del agua, eventualmente, pues, o sea, se muere o sí puede respirar un poquito, pero no pues Que mucho. yo quiero añadir ahí, porque nos llegó justo una pregunta, no quisiera yo meterme en ondas políticas, pero María Huitzil dice que qué opinamos del acto que tuvieron hace unos meses algunos alcaldes de la Ciudad de México en Xochimilco con los ajolotes, que viene un poco a colación con lo que tú estás diciendo, Emi. sí, yo creo que sí hay que meterse en cosas políticas, en especial con la conservación de especies, porque conservar una especie es un acto que requiere de mucha voluntad política
y de estrecha vinculación de políticas públicas con ciudadanía y comunidades locales, y si no es imposible salvar una especie. Entonces, sí creo que esa pregunta es atinada, porque la verdad, curiosamente ese ajolotón, como se le puso, sucedió el día de la presentación de esta segunda edición, ¿no? Qué En el bonito. momento de febrero. Ujú. Y pues es una pura simulación, es muy preocupante porque es esta idea de simular como que estás haciendo algo y en realidad estarlo haciendo de la peor manera posible. Es un poco, yo decía que era como una escena como de Monty Python, o sea, es casi burlesca. La verdad, francamente, no sé quién les haya asesorado, pues seguramente tendrán asesores, pero es absurdo y por donde lo veas, es lo que dice Emiliano. O sea, un ajolote vive en el agua nada más, toda su vida. Sacarlo del agua, pues ya, primera cosa, ¿no? Y esos ajolotitos que tuvieron ahí para las fotos estuvieron un buen rato, no solo afuera del agua, sino tostándose bajo el sol. Son animales Y que tocándole. no les gusta la temperatura alta, ¿no? De hecho, y menos el sol. Entonces ahí van dos. Luego el contacto con la mano, mala idea. Y después, no sé si vieron el video, pero es un manejo muy torpe. Hay a quien se le caen al piso en la lancha. O sea, está ahí en la trajinera y se le cae uno al piso y lo recoge y como, ay, ¿no? Como Es trucha. triste porque es carne de cañón. Y si eso además le sumas que si no mitigas las causas de extinción en su medio silvestre, pues estás reintroduciéndolos, aún lo hayan hecho bien, es estar reintroduciendo animales que se van a morir por las mismas causas que se han muerto los anteriores, ¿no? Ahora, es a lo mejor normal tener esa pulsión de reintroducirlos. Hay muchos criaderos que lo hacen, aunque lo hacen de un modo un poco más controlado. Definitivamente no los tienen en el sol tostándose, ¿no? Pero sí, fue muy sorprendente ver qué tan mal estuvo, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me sorprendió y preocupó. Sin embargo, creo que tampoco hay que irse con la finta. Son 200 ajolotes, o sea, sí, digamos, es muy criticable, pero grave es el distribuidor vial que Lo se demás. construyó en los últimos años, ¿no? O sea, grave es fraccionar el hábitat. Grave es no regular los metales pesados del agua tratada, ¿no? En fin. Entonces, bueno, sí. Y Volvemos al tema definitivamente político. hay que volverlo político porque en serio que si no, no hay esperanza para el medio No, y silvestre. además yo creo que esas noticias también sirven un poco justo para llamar la atención. O sea, igual eso lo Total. hicieron como para decir, ay, mira que lo que estamos haciendo, pero igual merece la pena luego sacar ese tipo de publicaciones a colación para decir, oigan, fíjense en que no, y no por todo esto. Entonces, pues si eso sirve también para que sea noticia y para que salga ahí de repente una polémica y que la gente acuda más a las fuentes y a la gente que sabe y los expertos que sí están más preocupados por eso. Yo quisiera saludar ahora a Alonso Arreola, que tenemos el gusto de tener entre nuestros oyentes, el escribajista, y que nos menciona, por supuesto, el ajolote de 1972 de su abuelo, de Juan José Arreola, que también aparece aquí. Él lo escribe, pero yo lo voy a leer del libro que dice Pequeño lagarto de jalea, gran gusarapo de cola aplanada y orejas de pólipo coral, lindos ojos de rubí, el ajolote es un lignam, de transparente alusión genital. Así que eso es uno de tantas pues, referencias, alusiones que se han hecho en la literatura que han sido legendarias y gracias no solamente Alonso por traerlo a colación, sino también Andrés por incluirlo en el ajolote, biología del anfibio más sobresaliente del mundo. Se nos está acabando el tiempo, pero yo me gustaría que nos dieran un mensaje final y, bueno, pues que se pudieran despedir ahora sí de todos los que nos han estado escuchando, que además hoy hemos tenido gran público, tengo que decir, que el ajolote pues sigue causando sensación y que ustedes dos han estado espléndidos, chicos, así que no sé si quieran terminar con algún mensaje. Pues nada, yo les recomiendo mucho el libro. La verdad creo que es un libro para leerlo con calma y estar abiertos a las preguntas que te despierta este libro, ¿no? Que son de mucho tipo, biológicas, hasta antropológicas, aunque sea un libro científico, históricas, etcétera, ¿no? Entonces es un libro yo creo que muy completo, aunque es pequeño y es muy bonito, ¿no? Incluso por eso es como para muchas edades, porque un adulto puede descubrir muchísima información y alguien no tan grande pues también puede fascinarse desde otro tipo de lugar.
Pues yo les recomiendo muchísimo el libro y está ahorita justo pues, en librerías y si no, cualquier cosa escriban a Elefanta Editorial en Instagram o Twitter, lo que sea, y ahí les ayudamos. Muchísimas gracias, Laura y Andrés. Qué gusto. Yo daría una nota importante que luego hay prevalece a veces eh, pues como la impotencia, ¿no? A veces ante lo que está sucediendo con el medio ambiente y han de saber que México, pues figuramos año con año en el top 5 de países con más especies en peligro de extinción a nivel mundial. El año pasado estuvimos en tercer lugar. De cualquier manera, pues es un título horrible, ¿no? Estar ahí. También México es un país megadiverso y a razón de ello tenemos pues, muchas especies, pero bueno, más de 2.000, ya no me acuerdo el número exacto, pero entre 2.000 y 2.500 especies en peligro de extinción crítico. Y a veces uno piensa, bueno, llegué tarde, ¿no? A esto, o sea, ya llegamos tarde, ya no hay nada que hacer. Y no hay que pensar eso, porque lo poco que se pueda salvar vale la pena, definitivamente. Es la única biodiversidad que nos va a tocar conocer. Entonces ya, si lo queremos llevar nomás a una cosa antropocéntrica, que es al final lo único que parece a veces importarle a los humanos, ¿no? Nosotros mismos, es pues, digamos que lo único que con lo que vamos a interactuar, lo único que vamos a conocer. Imagínense qué triste un mundo como el que plantea Philip K. Dick, ¿no? En la novela que inspiró a Blade Runner, en que ya solo hay animales eléctricos, ya solo hay sustitutos eléctricos de los animales, ¿no? Bueno, a mí me parece francamente desgarrador y creo que vale la pena hacer todo lo posible por no llegar ahí. Así cada quien ponga la piedrita que pueda, ¿no? Y a veces la piedrita viene desde ser críticos, para mantener una visión crítica, alzar la voz, yo qué sé, y ya se pueden involucrar un poco más, pues hay muchas veces la UNAM pide voluntarios, voluntarias para hacer estos trabajos en los canales, por ejemplo, y bueno, a veces hay buena respuesta, a veces no, en fin, hay que empezar por su jardín, ¿no? Casi ya saben, tengan flores en la ventana, aunque sea de lo que ayuden con lo que sea a los bichos. Pues muchísimas gracias a los dos, la verdad es que es un auténtico placer. Y aquí a Cebes Guadalupe, Pato S., Sara de Castro, Judith Romo diciendo que muy bonita la edición, felicidades, sé que Judith se lo compró ayer justamente, Ivonne dice que es súper interesante, gracias por este tipo de libros. Ani Centellita, muchas gracias por estar allí. Angie Jiménez Zúñiga, un placer escucharlos. En fin, tanta gente que está aquí. Brenda, muchísimas gracias, que además vamos a estar presentando el libro de Brenda este viernes en la Gandhi de Quevedo, 1994, Perder o Fingir. Ahí los esperamos a las 7 también. Aprovechamos para hacer el comercial y bueno, pues darle las gracias a ustedes dos por la valentía, por apostar por estos títulos que ojalá se conviertan en colección. Andrés, por favor, sácate tiempo porque necesitamos muchos de estos libros. Ojalá también sea, exacto, parte de esas bibliotecas de aula, porque los niños son los que necesitan hacernos conciencia, los adultos a veces no tenemos mucho remedio. Aquí dice, si quiero terminar con esta frase, que la verdad es que ya no es factible apelar a la ignorancia o albergar escepticismo respecto a nuestra rotunda responsabilidad de la emergencia ecológica que nos engulle o recurrir a esa salida fácil a la que solemos asirnos, la ingenua incertidumbre de que al final las cosas saldrán bien. En este caso, me temo, la suerte ya está echada. Ojalá no esté echada, ojalá todavía sea reversible, ojalá las cosas mejoren, ojalá dentro de poco este libro sobre el Ambistoma mexicanum, que no hemos dicho su nombre científico y verdadero, del ajolote, pues sea algo que esté ahí con nosotros y que no tengamos que hablar de puras noticias malas, sino justamente de toda esa literatura, esas publicaciones y, ¿por qué no?, de historia de éxito. ¿Querías decir algo? Perdón. Ahí estamos viéndolos. Gracias, Emiliano Becerril. Felicidades por Elefanta y por todos sus títulos. Felicidades, Andrés Cota. Muchísimas gracias. Los pueden seguir en las redes para que vean pues qué se va publicando y qué andanza tiene este libro, si se va a presentar, si va a tener más ediciones, si hay segundas partes, en fin. Síganlos y muchísimas gracias a todos por compartir esta locura por las letras. Los esperamos el próximo martes a las 11 del día. Yo soy Laura García y les deseo un feliz martes. Gracias, saludos.